Buenos días, queridos consiliarios, o buenas tardes para algunos otros, según el horario de vuestros países. Hola. Bien, vamos a continuar con la segunda de las conferencias. Es la número 212 del módulo 2 del pensamiento del Padre Caffarel y lleva por título Consolidación de los equipos de Nuestra Señora en el periodo 1949 más o menos hasta 1970, antes del Encuentro Internacional de los Equipos en Roma. Bien, vamos fijando un poco así los tiempos para acotar el proceso y los momentos, digamos, diversos de la vida del Padre Caffarel. Recordaréis de la conferencia anterior que ya estuvimos hablando de sus actividades en general, de su vida anterior y sobre todo de la creación de los equipos y la carta fundacional de los mismos. A partir de ese momento, pasado el 47, es decir, vamos a hablar desde el 1949, pues el Padre Caffarel tenía una actividad tremenda y una creatividad agotadora. Basta pensar que era el director de 4 movimientos, aún apoyado por distintos sacerdotes en cada uno de ellos, pero él era el responsable de todos los equipos de Nuestra Señora desde el 47, la Fraternidad de las Viudas, que ya había comenzado en el año 1943, los Hogares de Cristiandad, que era este segundo grupo de matrimonios, de equipos que no habían aceptado la carta, pero que la acompañó pues hasta el año 1953, donde más o menos pues se disolvieron. Y la formación y creación del Centro de Preparación al Matrimonio, famoso CPM, que fue una creación suya junto con una pareja de matrimonio, un matrimonio que había estado trabajando con él en los equipos y que al dejar su responsabilidad allí, pues le propuso que fuera el coordinador de estos centros de preparación para el matrimonio, que fueron, como he dicho, fundación de los Padre Caffarel, de los equipos, y que duraron unos cuantos años, sobre todo en París, en Francia en general, con muchas conferencias y una estructura para formar a los novios antes de su matrimonio, y que después se constituyó ya como un movimiento independiente. Junto a eso tenía 4 revistas, la Nodor, la famosa revista que fue muy divulgada, por lo menos nosotros tenemos el conocimiento de que los obispos españoles, en la época que fuimos los subregionales de España, teníamos contacto con los obispos y todos ellos en aquella época recordaban y habían sido suscriptores de la Nodor. La carta mensual de los equipos, donde él creaba un editorial, la revista para las viudas, que se llamaba Ofertorio, y un poco más adelante los cuadernos de oración, que empezaron ya en el 57, pero vamos, con eso estamos indicando la enorme actividad de Padre Caffarel. Bien, nos vamos a centrar un poco en el crecimiento de los equipos en estos años, por esto hemos llamado a esto consolidación de los equipos, no solo consolidación, sino crecimiento en otros países. Voy a dar unos pequeños datos porque así muestra la vitalidad y el crecimiento de ellos. En el año 47 ya habían comenzado en Bélgica, en el 52 en Brasil. Esto tiene una particularidad muy importante, puesto que fue una relación del Padre Caffarel con un matrimonio, los Moncau, Pedro y ya no recuerdo el nombre de su esposa. Bien, en esa relación los Moncau establecieron, al tener noticias de los equipos y estar muy convencidos de que podía ser la solución de lo que ellos buscaban,
se estableció una correspondencia intensa, de tal forma que los Moncau arrancaron con los equipos en Brasil con una vitalidad y una fidelidad que ha llevado a los equipos brasileños, como sabéis, pues en su momento a ser los segundos después de Francia, y en estos momentos pues sin Nancy Moncau. Yo creo que hay una cosa interesante de las palabras propias del padre Caffarel, porque demuestra lo que él pensaba, o muestra lo que él pensaba en esta expansión de los equipos. Y les decía a Nancy y Pedro Moncau estas palabras: permítanme, sin embargo, sugerirles que no se pongan en marcha más que con hogares profundamente deseosos de comprender mejor las exigencias de su fe y de vivirlas mejor. Es preferible ir más despacio, pero más seguro. Es preferible tener menos equipos en una región, pero que sean equipos que irradien y sean portadores de un mensaje muy puro. Bueno, pues estas palabras indican lo que el padre Caffarel quería en ese crecimiento. Después ir despacio, ir al fondo y formarse bien. En el año 54 aparecieron los equipos, o que se crearon los equipos en España. En el 55 en Canadá, 57 Colombia y Portugal, 58 Alemania, Estados Unidos y poco a poco en otros países. No citamos otros muchos pequeños, en el sentido de que eran pues cuando Francia tenía presencia pues en Túnez o en Marruecos o en Djibouti, o bueno. Pero eran franceses. Eran franceses. Por eso luego, con la desaparición de las colonias, más o menos fueron desapareciendo. Pero en los grandes países se fueron consolidando poco a poco. Las metas. Vamos a explicar un poquito lo que pedía también el padre Caffarel como metas asignadas al movimiento. Muy sencillamente, por fijarla, el pensamiento suyo. 4 metas: la santificación de sus miembros, la elaboración de una espiritualidad conyugal y familiar, la difusión de la espiritualidad y la preocupación de un testimonio colectivo. Bien, es todo un gran programa y más o menos los equipos, pues con altos y bajos, han tratado de seguirlo. Ya está, eso. Sí. Bien, después vamos a hablar un poquito de la organización que también era necesaria para formar esta estructura, vamos a llamarla ya internacional. Al principio hubo un equipo llamado dirigente, que dirigía directamente el padre Caffarel. Después estableció las jornadas de responsables de equipo cada año. Le daba mucha importancia a la carta mensual, con ese editorial que hemos dicho que él escribía en cada uno de ellos, y que me gustaría leer lo que pretendía con ese editorial. Con ese editorial, en palabras textuales de él, decía: no es un artículo cualquiera de espiritualidad. Transmite las orientaciones que las circunstancias y la evolución del movimiento obligan a concretar. Inspira un espíritu común que debe crear cierta unidad entre los distintos equipos dispersos. Estamos viendo entonces que la carta de los equipos, que en los primeros años pues era una carta realizada en Francia y más o menos con el tiempo traducida, y después o ahora pues ya se ha convertido en una carta que cada superregión construye un poco a su aire, pero que intenta mantener ese editorial. Si ya no es de padre Caffarel, desgraciadamente, pues es el editorial que el equipo responsable internacional trata de enviar precisamente pues para mantener esa unidad.
Bien, hubo un tiempo donde se creó un consejo internacional. Nosotros, de hecho, cuando entramos en el equipo responsable, pues lo conocimos, pero a poco tiempo también de esa época, ya de los años 80 del siglo pasado, pues se disolvió y actualmente esa especie de equipo de consejo está resuelto, digamos, tiene la misma, digamos, función a través de los equipos satélites, pero para indicar un poco que en el movimiento siempre ha habido una intención de reflexión profunda y que, bueno, ahora pues se ha concretado en estos distintos equipos satélites que también tienen una función de reflexionar y proponer, pues profundizando pues cierta doctrina, vamos a decir. Después también el padre Caffarel organizó la primera peregrinación internacional a Lourdes en el año 54. Este es el primero de los encuentros internacionales que se han realizado ya 12, creo que es exactamente el número de los que ha habido. Y es muy bonito pensar que empezó en Lourdes con la consagración del movimiento a la Virgen María. Entonces, es en palabras también del matrimonio que hizo esa consagración. Las voy a leer porque indican un poco el espíritu y el fondo de lo que el padre Caffarel quería para los equipos. Decía así la parte central de esa dedicación. Hace 7 años, el padre Caffarel nos confió a su patrocinio, como lo hacen los padres cristianos al depositar a su hijo en su altar después del bautismo. Queríamos ratificar esta consagración. Ha llegado esta hora. Todos los presentes en nombre propio y en nombre de todos los miembros de los equipos de Nuestra Señora que no han podido venir con nosotros, le hacemos entrega de nuestro movimiento sin reservas ni condiciones, así como de todos los hogares que lo componen como homenaje de amor y confianza. Le pertenecemos y puede disponer de nosotros para la gloria de su Hijo. Desde ahora estamos de acuerdo con todo lo que pida y haga. Yo quería añadir una cosa. A veces nos hemos encontrado con personas en los viajes que ¿por qué mantenéis el nombre de equipos de Nuestra Señora? Parece que sea un movimiento mariano y no sería mejor algo... Pero siempre hubo esta idea del padre Caffarel, no solamente esta tan bonita, ¿no?, de que le pertenecemos y que somos como los hijos que el padre Caffarel entrega a su madre, sino también porque el itinerario de la Virgen fue el de la primera cristiana. Era un itinerario pues de una persona humana, aunque fuera la Virgen, y que iba descubriendo poco a poco esa adhesión a Cristo, que es su Hijo, a lo largo de la vida. Y es un itinerario del que nos podemos sentir muy cerca. Entonces, en ese sentido, nunca se cambió, a pesar de que hubo algunas peticiones, y nunca se cambiará este nombre de equipos de Nuestra Señora, porque pertenecemos a ella como madre y también en su seguimiento. Bien, bueno, yo hubiera añadido que nosotros conocimos personalmente a la esposa del señor Simpson, de Constantin Simpson. Fue el matrimonio Constantin y Geneviève que leyeron esta consagración. Fue un matrimonio entregado totalmente a los equipos y pertenecía al equipo responsable. Bueno, es para decir que en cierto modo hemos tenido un poquito de conocimiento y de enlace con los primeros tiempos de los equipos, lo cual, pues, no sé, no deja de ser nos gusta mucho recordar alguna cosa de este tipo. Bien, más tarde el padre Caffarel, hay dos cosas que también marcan un poco la evolución de su pensamiento. La primera es que en el año 56
aparece el primer libro del padre Caffarel, que se titula A propósito del amor y la gracia. Es un libro intensísimo, muy teológico, diría yo, donde él pues a lo mejor no profundiza tanto en los aspectos, digamos, antropológicos o de otro tipo, sino que se preocupa por buscar y profundizar la teología del matrimonio. Y bueno, por lo tanto, digamos, es el primero libro muy fundamental, un poquito denso, pero sí, de alguna forma en este último está traduciendo Mercedes, que comentamos ayer, un tercer libro, está recogido muchísimo de este, y por lo tanto consideramos que bueno, queda cubierto no sé, el pasar al en español. El que estoy traduciendo hay una parte antropológica que es con la que empieza, o sea, lo que es el amor humano, que es preciosa esa explicación, las características del amor humano, preciosa. Pero ya luego en la segunda parte entra un poco en esos textos de A propósito del amor y la gracia, que son de una gran profundidad teológica, difíciles de traducir para hacerlo bien, para que responda a lo que el padre Caffarel quería, pero ahí estoy, poco a poco lo voy haciendo. Bueno, y por último, de esta primera parte de la conferencia de hoy, pues queríamos decir que en el año 1960 se aprobaron los estatutos que el padre Caffarel había puesto a disposición de la Iglesia, en el sentido de darle ya un reconocimiento. Se aprobaron, como he dicho, en el año 1960, el 5 de marzo, y después, el 25 de marzo. Él presentó una conferencia, una charla ante los responsables de regiones y sectores reunidos en París con el fin de aclarar la situación de los equipos de Nuestra Señora. Y decía, son un movimiento de formación espiritual, son un movimiento de laicos, son un movimiento supranacional y no una federación de movimientos nacionales. Y el 25 de marzo, a través de una carta de alabanza, el cardenal Feltin aprueba los estatutos de los equipos de Nuestra Señora que le habían sido presentados. Y quiero leer lo que decía el cardenal Feltin, porque no deja de ser un poco una definición también de los equipos. Y dice, como obispo del lugar de su fundación, después de estudiar los estatutos que me han sido entregados, tengo el gusto de declarar al centro director del movimiento que los apruebo. Son el fruto de una larga experiencia que ha mostrado cómo un marco administrativo, al mismo tiempo firme y flexible, favorece el progreso de la caridad y el desarrollo del hogar. Que todos permanezcan, por lo tanto, fieles a la inspiración original y a las características del movimiento, espiritualidad, supranacionalidad y cuadros laicos. Esto no es muy corriente. Nosotros que hemos estado, y menos en aquellos años, en el Consejo Pontificio para la Familia, que estuvimos también 5 años en Roma, con otros movimientos familiares, pues normalmente, por ejemplo, al sacerdote que dirigía un poco el movimiento, pues lo elegía la Iglesia. Lo elegía pues no sé quién, y en cambio en los equipos pues somos los matrimonios los que el movimiento, ¿no? El que decide quién, el sacerdote, a todos los niveles, sí, que podría ser el conciliario del equipo responsable internacional, y pide que Roma, que el Vaticano lo confirme, pero es una propuesta de los matrimonios. Luego el equipo dirigente está formado pues como un equipo de base, 6 o 7 matrimonios con un sacerdote que les acompaña. Y bueno, este tipo de cosas, así sucesivamente. Y de hecho nosotros nos encontramos con un problema grande cuando en Polonia, fuimos a Polonia porque había 2000 equipos que en la clandestinidad de la época comunista pues se seguían la misma metodología y recibían la carta de los equipos, la carta mensual, porque una religiosa
pues se había dirigido a París, una religiosa a la que conocimos, Sor Edwigis, se había dirigido a París porque había dentro de otro movimiento más amplio, que era como unos cursillos de cristiandad, un movimiento para pasar de un catolicismo nacional, como si dijéramos, a un catolicismo verdaderamente vivido en profundidad. Un sacerdote creó este movimiento que se llamaba Luz y Vida, y que daba unos ejercicios espirituales a fondo 15 días y producía en las personas pues una conversión, una transformación. Y la rama conyugal, la rama de los matrimonios, quería pues algo que les ayudara en particular, y entonces esta monja conoció de los equipos y se dirigió a París para pedir ayuda, y la enviaron desde el arzobispado al secretariado francés de la Rue de la Glacière, al secretariado de los equipos. Total, ella empezó, se llevaba los documentos en la clandestinidad, se distribuían en la clandestinidad, y se crearon pues muchísimos equipos, 2000 equipos. Y hubo un momento en que el equipo responsable internacional, del que nosotros éramos los responsables, pues en el momento en que cayó el muro, cayó el comunismo, decidimos entrar más en contacto, porque había un contacto, venían matrimonios a los encuentros internacionales, Sor Edwigis venía frecuentemente, equipos franceses iban allí a dar sesiones, porque en general los polacos casi todos hablan bien francés, o sea, había habido siempre un contacto. Regular. Eso que habla casi todos francés. Sí, ¿no? Que hablaban. Bueno, algunos sí. Oían los... Sí, pero es que nosotros dimos unas sesiones en Bidgos y recuerdo que había un traductor, porque claro... Bueno, yo pensaba que hablaba y recordaba que los que por lo menos con los que nos reunimos hablaban bien francés. Entonces, pues hubo un momento en que dijimos, bueno, nos incorporamos, ahora ya hay libertad, podrían. Claro, Polonia pues muy clerical en ese sentido, con muchísima... Años 90, la Iglesia sí tenía fuerza, la Iglesia católica, pero no tenían los laicos aún una gran formación. El matrimonio que era responsable de todos esos equipos era un matrimonio encantador. Padre Marian. Sí. No, digo la pareja, el matrimonio. Ah, sí. Ah, bueno, y el padre Marian también. Sí. Bien, entonces ellos en ese momento pues pensaron que era dar el paso, ¿no? Y fuimos tres veces con el padre Olivier, que era el conciliario del equipo responsable internacional. Y primero, pues nada, iban recibiendo ya más cosas, podíamos tener ya reuniones más tranquilamente, tuvimos en Częstochowa, pero cuando llegó el momento de decidir si se incorporaban definitivamente a los equipos de Nuestra Señora de una manera ya oficial, pues resulta que ellos habían elegido a este padre, el padre Marian, que era un sacerdote polaco, pero que había estudiado en Roma, teología, joven. Lo propusieron y tuvimos una reunión tormentosa en la cual vino uno de los obispos del episcopado belga, que se le llamaba... del episcopado polaco, que se le llamaba, como en un nombre muy significativo. General Moderator. General Moderator. Pues el General Moderator moderó como general y decidió que no les daba el permiso de esa inclusión en el movimiento que era supranacional. Sí, y a pesar de que en esa época teníamos ya aprobados los estatutos... Sí, por eso lo decía. No, los estatutos ya entregados en el Vaticano. Ya entregados en el Vaticano. No solamente esta aceptación del obispo de París o del cardenal Feltin. O sea que, a pesar de eso, pues no fue posible. Bueno, hemos hecho este paréntesis... Porque comprendáis la dificultad que había, porque no era fácil entender que el movimiento era supranacional, que el movimiento era un movimiento de laicos, que todo eso fácil no era, aunque los equipos siempre han estado completamente integrados en la Iglesia y al servicio de la Iglesia diocesana, pero era difícil comprender que las dos cosas podían ir juntas. ¿Tú ya has acabado? Sí. Bueno, pues yo me tocan dos puntos que la verdad es que a mí me encantan estos dos puntos que me tocan, dos puntos clave, ¿no?, en toda esta formación y maduración de los equipos. Una, la exigencia, y la otra, la oración.
Bien, voy a leeros, a ver en qué página es, página 94, sí. Bueno, porque si había algo que definía bien y que al padre Caffarel era esta exigencia, una exigencia muy bonita que, referida a las parejas, tenía este lema: tu amor sin exigencia me disminuye, tu exigencia sin amor me revela, tu exigencia sin paciencia me desalienta, pero tu amor exigente me hace crecer. Es muy bonito, es decir, un amor exigente, referido a la relación de pareja, pero en cuanto a los equipos, lo mismo. Y os voy a leer un editorial de la carta mensual que es muy significativa de cómo entendía él esta exigencia. Se titulaba este editorial «Vuestra ausencia de inquietud me inquieta». Y con palabras del padre Caffarel: he aquí a lo vivo esta inquietud en la que se reconoce al discípulo de Cristo. Ante la miseria del mundo descubre su riqueza y se pregunta: ¿por qué yo? ¿Por qué ellos no? Qué ricos sois vosotros, a quienes me dirijo, dice el padre Caffarel, incluso si no tenéis fortuna material, ricos de vuestra cultura, de vuestra educación, de vuestras relaciones, de vuestras amistades, de ese hogar donde se ama, ricos del bien infinitamente más precioso de la fe, de la gracia. A vuestro alrededor hay una terrible pobreza, cuerpos hambrientos, corazones hambrientos, almas hambrientas. ¿Acaso os obsesiona esta pregunta? ¿Por qué yo? ¿O por qué nosotros? ¿Por qué ellos no? ¿Acaso estáis obsesionados por la voluntad de compartir? Quizá me vais a decir: no vienen a pedirnos. ¿De veras? ¿Creéis que son ellos los que se tienen que molestar? Es decir, pone a los equipos en guardia para que no sean lo que él llamaba guardería de adultos o unos sitios en donde se habla, se conversa, que sus miembros se comprometan en todos los frentes, que no vayan al movimiento para tomar, sino para dar, que teman al orgullo y aún más al fariseísmo. Y veo que a veces nos damos cuenta que salimos de la reunión con esa sensación. Si hemos hablado, eso que él decía, pues hemos hablado, estamos contentos de haber cumplido esto, lo otro. Dice: tengo la impresión de que hay equipos donde el intercambio de puntos de vista, en vez de hacer descubrir las deficiencias de cada uno, las faltas, produce a todos buena conciencia, transforma al equipo en un club de justos. Esa preocupación del padre Caffarel, que es un convencimiento que tenía y nos lo dijo también a nosotros: quien no avanza retrocede, porque el amor nunca descansa. Y luego otra parte de esa exigencia era la importancia que le daba a la disciplina, al control. Al principio, nosotros aún lo recordamos, había una cosa que se llamaba el anexo cifrado, que se hacía por escrito de cada reunión, en la que uno en el equipo daba cuenta a los enlaces de si había cumplido las obligaciones. Era quizá un poco duro, y a mí no me gustaba, porque ya nosotros estábamos en otra, no sé, en otra onda de una mayor flexibilidad y también de una cosa más interiorizada, ¿no? Que nos parecía infantil, ¿no? Pero sin embargo, pues hay que comprender primero de dónde venía él, de aquella historia que contamos ya, de aquella especie de, cuando él era joven, que entró en aquella especie de grupo de Auberive, que era una familia espiritual de los hermanos de San Juan, que había creado Monseñor Guica, y que el padre Caffarel entró con un entusiasmo enorme en la rama masculina, y que sin embargo el obispo el obispo de Nanterre, creo que fue, pues lo disolvió a los 2 años, porque al no tener una regla escrita
y al no tener el padre, no estar allí presente, el monseñor Guica, que viajaba mucho, pues aquello pues no tenía sustento, ¿no? Y entonces yo creo que creemos que algo le debió de influir eso, porque continuó siempre llamando a ello en editoriales, en retiros y en todo. Hay otra cosa que os voy a leer de él que lo explica, ¿no? Ese deseo de control y de regla. Lo explica durante la peregrinación a Roma de 1959 y dice: nuestros contemporáneos de buen grado, individualistas y francotiradores, no ven en un recuadro, en ese anexo cifrado, más que molestia, trabas, cárcel. Los equipos, lejos de pedir excusas, proponen un marco fuerte y una disciplina rigurosa como ayuda inapreciable. Primero, la regla y el compromiso de respetarla, que se os pide que toméis, después de los 2 años de haber hecho lo que se llamaba el pilotaje, sí, más o menos. Luego, el control del respeto a las obligaciones de la carta. Y dice, control, no me asusta la palabra, pero control inspirado por la caridad y ejercido con el fin de crecer en la caridad. Y por fin, estos responsables, que de arriba abajo son guardianes de la regla, de su correcta interpretación y de su aplicación. Son palabras, el padre Caffarel era en eso exigente, muy exigente, sí. Pero yo creo que hay una cosa que todos debemos de pensar, por lo menos lo que yo estoy convencido. Los equipos no estarían donde están hoy en 80 países por todo el mundo con características tan distintas y situaciones tan distintas si no hubieran tenido una estructura fuerte que se ha mantenido con el tiempo, un proceso, un pilotaje, unas reglas, en cierto modo, no estarían. O sea que no nos engañemos. Ahora pues cada uno pues lo puede acomodar un poco a su situación, pero este origen fue muy importante. Bueno, y la segunda cosa que yo quería comentaros es la oración. El padre Caffarel había confesado que su encuentro con Cristo cuando tenía 20 años fue decisivo para él. Y ese momento es el que suscitó toda su vida, alimentó el carisma de los equipos, lo que él descubrió, y el deseo de llevar a todos los cristianos a semejante encuentro. ¿Por qué medio? A través de la oración y especialmente la oración silenciosa, porque para él la oración es la fuente de la vida espiritual. Entonces, siempre en los ejercicios y en los retiros había una parte importante dedicada a la oración. En la reunión de equipo también, porque él decía que lo mismo que el organismo físico se viene abajo cuando sus necesidades esenciales no se encuentran satisfechas, también el organismo espiritual, frustrado en sus necesidades vitales, presenta lo mismo: anemia espiritual, falta de vitalidad y pérdida del gusto por la vida interior. Y para explicarlo mejor decía, la oración no es menos necesaria que la Eucaristía y la palabra de Dios. Con la oración, el alma vuelve al aire libre y puede respirar. Su vitalidad, alimentada por el pan de la palabra y por el pan eucarístico, se pone de manifiesto. Responde a Dios que le ha hablado, se entrega a Dios que se ha dado a ella. Se establece un intercambio entre Dios y el alma, la comunicación a la cual todo amor aspira. Y poco a poco la vida entera del que hace oración, porque hace oración, se convierte en oración. Entonces se atrevió a poner una obligación para hacer oración tan necesaria entre las obligaciones de los hogares, pero solamente para los que eran responsables. Y dice que lo sintió mucho. O sea, los hogares responsables tenían que hacer 10 minutos de oración al menos al día, pero lo recuerda una y otra vez, pero hasta el año 1970 fue cuando ya propuso la oración, ¿no? Sí. Para de todos, como necesidad, de obligación de todos los equipos. Y de hecho en ese documento que se llama ¿Qué es un equipo de Nuestra Señora?, que al final se
difundió, se publicó en 1976, aparecieron los que llamamos los puntos concretos de esfuerzo con el tema de la oración para todos. Pero Mercedes y yo, releyendo y pensando, nos dábamos cuenta, y en algunos textos que ahora a lo mejor ella lee, de que la oración era algo muy desconocido para los cristianos muy formados, incluso pertenecientes a movimientos, etcétera, etcétera, no tenían costumbre ni hábito absoluto de la oración. Por lo tanto, esa oración silenciosa. Silenciosa, este tipo de oración que pedía Padre Caffarel. Por lo tanto, él, ese no ponerlo, pues se comprende, pero en cambio ha enseñado a lo largo de todo un proceso que luego hablaremos con el tema. Sí, yo lo que en el paquete de la oración hay un tema específico. Sí, un tema específico. Es que el padre Caffarel siempre hacía encuestas para saber cómo estaba la situación, qué pensaban de una cosa. Es muy curioso eso, ¿no? Que trataba un tema, lo proponía y hacía encuestas. Aquí, por ejemplo, para la oración, pues bien pronto allí mismo entre los del equipo dirigente surgió una objeción. ¿Cómo hacer oración sin guía? Es decir, bueno, tenemos que hacer oración, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces hizo una encuesta a 32 hogares que eran responsables de los equipos. Y de esas 32 parejas, que eran de familias cristianas, con estudios en centros religiosos, pues sin embargo, no, solamente 4 de esas 32 parejas habían oído hablar de la oración antes de entrar en los equipos. Entonces dice, esto es urgente. Y yo quería leer una cosa, porque es que lo estuvimos comentando, porque se la dirige a los sacerdotes, y como vosotros sois sacerdotes, dice, la oración es una necesidad vital, lo hemos visto. Los que tienen esta experiencia no pueden prescindir de ella, pero de hecho, la mayoría de los cristianos no lo saben. Nadie se lo ha dicho. Los padres olvidan que deberían ser los maestros de oración de sus hijos. Y nosotros, los sacerdotes, los maestros de oración del pueblo de Dios, también. Cuando unos fieles van a confesar su cobardía, su orgullo, su impureza, demasiado a menudo nos contentamos con decirles que hagan un esfuerzo para no volver a empezar, en vez de llamarles la atención sobre la causa. El estado de falta de resistencia les vuelve terriblemente vulnerables. Tendríamos que recomendarles lo único que les permitiría adquirir una vitalidad espiritual y, por lo tanto, resistir a las amenazas de fuera y de dentro, la oración. ¿No es acaso más bien la Eucaristía la gran ayuda espiritual? Se preguntará más de uno. Sin duda. Pero la Eucaristía en el alma que no ora es cimiento en tierra sin labrar. No puede producir sus frutos. Creo poderlo asegurar. Después de 20 años de ministerio, el cristiano que no dedica al menos 10 minutos o un cuarto de hora a esta forma de oración permanecerá siempre infantil o más bien languidecerá. O tendrá también graves crisis de las que no saldrá victorioso o de las que tardará en salir. Bueno, entonces para ayudar, o sea, esto que él veía que era necesario, creó los cuadernos sobre la oración en 1957. Y estos cuadernos son una maravilla, son el embrión de lo que luego fue el libro que ya traduje yo, que se llaman 100 cartas sobre la oración en presencia de Dios. Entonces, en el mismo número, en ese primer número, publica 17 cartas sobre la oración, que son la primicia de lo que luego fue el libro. Bien, entonces yo ya creo que nada más, o sea, también hizo encuestas para poderlo hacer en contacto con las necesidades reales de los matrimonios, y creo que una de las primeras cartas es para conducir hacia el maestro interior, porque él propone que el único que nos enseña a orar es el Espíritu Santo, es el Señor que está en el corazón y que es el maestro interior. Y ahora sigue Álvaro. Sí, bueno, tengo un problema. Nos quedan, para ser exactos, nos quedan 7 minutos y entonces, pues, no importa, porque algunas de las cosas que aquí ahora no quepan vienen en la siguiente.
es una continuidad y por lo tanto pues no nos tiene que importar. Vamos solamente a decir unas cuantas cosas del tema de lo que el padre Caffarel le importaba también tanto, que era pues el matrimonio, como estamos viendo. Y el apostolado de los laicos. Hay un texto que es muy importante porque estaba muy preocupado con el apostolado. Y decía el padre Caffarel: la vida cristiana integral no es solamente adoración, alabanza, ascesis, esfuerzo de vida interior. Es también servicio a Dios en el lugar asignado por Él: familia, profesión, ciudad. Por lo tanto, los hogares que se agrupan para iniciarse en la espiritualidad, lejos de buscar los medios para evadirse del mundo, se esfuerzan en aprender cómo servir a Dios a lo largo de una vida y en el mundo como lo hizo Cristo. Bien, esto viene a cuento un poco de que a veces siempre se ha dicho que si los equipos eran suficientemente, digamos, apostólicos, ¿no?, en el sentido de dar a conocer lo que hacían y de su presencia en el mundo. Entonces, como veis, desde el principio siempre ha estado esto en el pensamiento del padre Caffarel. Con esa preocupación, él quiso asistir al segundo congreso sobre el apostolado de los laicos en 1957, donde había 2.500 personas de 80 países. Y se trataba el tema de los laicos en la crisis del mundo moderno, responsabilidad y formación. Él vio que en ese congreso había un gran conocimiento de la revista La Nodor y entonces pues mucha gente se dirigía a él y estuvo presente durante todo este congreso. Pero no quedó satisfecho porque no apareció como tal ni la búsqueda de la espiritualidad conyugal y familiar, ni nada relacionado con el matrimonio. Por lo tanto, quedó un poco, no sé, desilusionado y pensando que estaba creando y cubriendo un gran campo, pues todavía sin tener ese reconocimiento ni esa presencia. Después, otro tema interesante es el que continuaron ya los encuentros internacionales. Hubo un encuentro internacional en Roma, la segunda de ellos, y los equipos fueron recibidos por el Papa Juan XXIII. Y el tema era vocación e itinerario de los equipos. ¿Por qué se eligió Roma después de haber estado en Lourdes? Pues porque los equipos estaban invitados a tener una mayor presencia en la Iglesia, contacto con la Iglesia e incluso pues el poder recibir directamente del Papa Juan XXIII su mensaje. Entonces, ¿nos da tiempo a leerlo? Sí, y nosotros vamos pues, tranquilamente. Ya lo que el padre Caffarel recuerda esta idea de la Iglesia, la importancia, un hecho viejo de 35 años, pero que le había llamado fuertemente la atención. Algunos estudiantes, dice, yo mismo entre ellos, habían subido a una cumbre de los Pirineos. Sentados sobre las rocas, después de leer una página del Evangelio, intercambiábamos nuestros puntos de vista. Reflexiones fervientes, pues nuestro amor por Cristo era joven y profundamente sincero. Nuestro capellán parecía no compartir nuestro entusiasmo. Al preguntarle el porqué, nos dijo con voz más seria que de costumbre: cuando queráis conocer la solidez de vuestra vida interior, preguntaos sobre la profundidad de vuestro amor por la Iglesia. No lo entendimos. ¿Acaso la vida interior no es esencialmente amor a Cristo? Se puede amar a Cristo, nos dijo, por motivos humanos, pues es un hombre atractivo. Con la Iglesia no es lo mismo. El amor por la Iglesia es signo irrecusable de la gracia en un alma. Sin duda, hoy no me podéis entender, pero quizá algún día. Puntos suspensivos. Es impresionante eso. Impresionante. Porque es verdad, o sea, la Iglesia es santa y pecadora. Muchas veces los pecados de la Iglesia, bueno, de todos nosotros que somos Iglesia, ¿no?,
pues nos enturbian, nos oscurecen la imagen, pero qué bonito es eso, o sea, ver eso. Sigue. Muy bien, no voy a seguir porque estamos a 44 minutos y por tanto empezaremos la siguiente reunión con lo que le preocupó al padre Caffarel en el Concilio Vaticano II. Yo creo que es un buen comienzo de la próxima reunión y después seguiremos el itinerario de la vida de padre Caffarel a partir de los años 70, pues hasta poder hablar un poquito a fondo también de Trossino. Bueno, nos sigue gustando mucho estar con vosotros. Estamos aprendiendo muchísimo. Estamos aprendiendo porque esto nos obliga a ir al fondo y bueno, os saludamos desde Valencia, donde ha llovido a cántaros ayer, una de las grandes tormentas, pero estamos todos bien, gracias a Dios. Así que buenos días, buenas tardes y hasta la próxima. Adiós.